Hay quienes no le dan crédito a tu voto, hay quienes insisten en un fraude electoral. ¿Y sabe qué es lo peor? Que lo hacen sin pruebas, sin evidencia, sin videos, sin facturas, sin mensajes de WhatsApp. Es decir, no tienen ningún elemento de prueba de lo que han dicho, ni siquiera un elemento indiciario para sustentar lo que han declarado. Es un fraude electoral con esta mal llamado Operación Acordeón. Hay quienes el día de ayer y todavía el día de hoy, pues por supuesto, dar a conocer los resultados y la validación de los mismos del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, han insistido consejeros del bloque Córdoba, este bloque que hemos denunciado una y otra vez en este espacio informativo, pues bueno, careciendo de todo argumento jurídico basado en hechos, en pruebas, en datos, en fotografías, videos. Las benditas pruebas, señora bonita, padre de familia, pues bueno, han dejado ver para quién trabajan. Porque es por supuesto una locura el acusar desde la autoridad electoral un presunto fraude, una operación que no tienen ni santo ni seña de cómo es que se dio, de cómo es que se esgrimió, de cómo es que se operó, cómo se financió. No lo digo yo, lo dicen los mismos que ayer intentaron manchar la voluntad del pueblo con calumnias y denostaciones a este proceso electoral. ¿Se buscó tumbar? Sí. Se buscó tumbar, sí, la elección judicial con presuntas irregularidades sancionadas por la ley, sí. Que son previsibles en la ley, también. Y que tienen una consecuencia jurídica probada y comprobada en diversos procesos electorales, que es cancelar las casillas que muestren irregularidades. Ya no se avala el fraude, pero hay quienes quisieron ocupar esas presuntas casillas para argumentar un fraude que solo vive en sus cerebros. Mire, así pasó. En 818 casillas se acreditó plenamente una o más de las siguientes irregularidades: la inexplicable participación del 100% o más de los electores, boletas no extraídas de la urna, casos de candidaturas que obtuvieron el 100% de los votos en casillas sin lista nominal, tiempos de votación muy superiores al periodo de recepción de votos y evidente inducción al voto mediante el uso de acordeones. Si bien estos casos representan un porcentaje relativamente bajo del total de casillas instaladas, apenas el 0.97%, se trata de conductas y circunstancias sumamente graves que vulneran directamente la certeza de que los votos emitidos en esas casillas reflejen la voluntad ciudadana. De ahí que, como se precisa en los proyectos, resulta inviable sumarlas al cómputo final. Está muy bien, consejero Castillo. Usted puede argumentar legal y jurídicamente válido esto que ha sostenido, que es que hubo, por supuesto, pues algunas urnas que mostraron indicios que provocaron que se cancelaran esas cerca de 800 urnas. Muy bien, eso se contempla en la ley. Pero una cosa es que se detecten irregularidades, consejero Castillo, y que luego a su vez lo que ya está en la ley pues se proceda, porque la ley es la ley. Bueno, pues se cancelan y ya. 800 casillas no hacen primavera. 800 casillas no representan ni siquiera el 10%, cercano al 1%, cercano al 1% de la elección en general. La inmensa mayoría fue una elección pulcra, válida, donde el pueblo decidió. Bueno, pues si el pueblo no es burro, tonto, consejero Castillo, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, que al pueblo se le puede coaccionar el voto. Mire, si ni el PRI entregando 1,000 varos, tinaco, material, cemento, tabique, puercos, cochinos y marranos, se le vota, ¿qué le hace pensar
que un trozo de papel, un acordeón, va a coartar, a coaccionar la elección, el voto del pueblo. Ojo, es de verdad no haber aprendido nada de la transformación profunda del pueblo de México en su pensar, en su conciencia, porque es dar un mensaje errado de que al pueblo se le puede engañar, se le puede manipular, se le puede... Tengamos cuidado, consejeras, consejeros electorales, tonto, retonto, 1000 veces tonto el que piense que al pueblo se le puede manipular. 1000 veces tonto, sin duda. Y bueno, yo le agradezco a usted que se reporte, por favor, en este chat. Opine, por favor, porque esta elección fue de todas y todos. Ayúdeme, por supuesto, a enviarle esta información a su tía la panista, que aquí vamos a estar, por supuesto, desmintiendo los dichos de quienes han querido golpear la elección judicial. Y es que, mire, insisto, se buscó tumbar la elección judicial con presuntas irregularidades y denunciaron una operación acordeón, pero ¿qué cree? Sin pruebas, sin hechos, sin elementos, sin documentos, sin facturas, sin videos, sin declaraciones. No tiene nada. Y ojo, ¿puede un periodista decir esto? Sí. ¿Puede hablar de un fraude? Sí. ¿Puede un líder partidista como Alejandro Moreno, que ya demandó, por supuesto, ya impugnó, ya denunció esta elección judicial? Sí, también puede. También puede Alito Moreno. Pero quien no debería caer en la calumnia simplona, facilona, sin argumento, sin hecho técnico, sin ningún documento que compruebe su dicho, es sin duda la autoridad que va a sancionar esta elección. Vaya mediocridad de los consejeros electorales que, aún sabiendo que necesitan pruebas, hechos, datos concretos para argumentar una postura que parece política y no técnica en el Consejo General, se atreven a decir esto que se esgrimió en el Consejo Nacional, en el Consejo Electoral, en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Los llamados acordeones. Y el problema es evidente. La totalidad de las candidaturas ganadoras en los órganos nacionales, esto es, en la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior, y en 4 de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral, con excepción de la Sala Regional Toluca, coinciden con las promovidas en los llamados acordeones. Si se tratara solamente de una campaña improbablemente exitosa, estaríamos frente a un reto de fiscalización, que por supuesto subsiste, pero se trata de otra cosa. Se trata de posible propaganda ilícita pagada con recursos prohibidos y distribuida en gran parte del territorio nacional. 22 de las 28 candidaturas que se encuentran en este supuesto se deslindaron de los llamados acordeones. Por lo tanto, solo puede entenderse que estos fueron pagados con recursos de terceros y, por ende, prohibidos en esta elección por el artículo 96 constitucional. Todos estos elementos, indicios y procedimientos pendientes, para ser exacto, me generan, al menos a mí personalmente, una duda razonable sobre la validez de estas 7 elecciones. Y me parece que el INE no puede ser omiso ante la posibilidad de que se acrediten tales irregularidades. Sin embargo, estoy consciente de que los indicios no generan prueba plena y las nulidades deben estar basadas en irregularidades plenamente acreditadas. No es razonable privar de efectos a un derecho con base en elementos indiciarios y también estoy consciente de que el INE carece de atribuciones para declarar la nulidad de una elección, pues esto es competencia exclusiva de las autoridades jurisdiccionales. Por ello, propongo a este Consejo General 1. No declarar la validez, que no es lo mismo que declarar la invalidez, no declarar la validez de las elecciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal de Disciplina Judicial, de la Sala Superior y de las salas regionales, exceptuando Toluca, del Tribunal Electoral, por existir un cúmulo significativo de indicios sobre la posible invalidez de las mismas.
otorgar las constancias de mayoría correspondientes. Naturalmente, pues no se puede privar de efectos a un derecho como el voto con base en elementos meramente indiciarios y, por último, dar vista con estos elementos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Sala Superior del Tribunal Electoral para que resuelvan lo que en derecho corresponda respecto a la validez de estas elecciones. Ahí lo tiene. Dice el consejero Castillo que estos hechos indiciarios, es que chéquese el lenguaje elevado, sofisticado, por supuesto, para que a veces pareciera que es para que uno no le entienda. Dice que los hechos indiciarios, es decir, las calumnias, no pueden constituir una prueba plena y para invalidar una elección, para invalidar como se suscitó con estas más de 800 casillas en las que sí hubo pruebas, evidencia, hechos concretos. Bueno, pues dice, como dice una cosa, dice otra, porque dice que no, los hechos indiciarios no constituyen una prueba plena. Muy bien, pero luego también dice, o sea, aunque no tiene hechos concretos que avalen su postura, pide, propone, sugiere tumbar la elección judicial. ¿Qué sentido tiene eso? O sea, es que si estás diciendo, argumentando que no tienes pruebas, que no tienes elementos más allá de lo que trascendió en redes sociales, dice que el 60% de los votos fueron idénticos al acordeón que se emanó. ¿De dónde? ¿De parte de quién? ¿Quién lo mandó? ¿Cuántos se mandaron? ¿Quiénes lo repartieron? ¿Cuánto dinero se invirtió? ¿Están aquí? ¿Están con nosotros estos acordeones? Es que de verdad es una irresponsabilidad que carece de progenitora, sin duda. El querer tumbar la voluntad del pueblo, la elección judicial, solo porque, pues, Loret, Latinos, algunos medios antipatriotas difundieron fake news sobre la elección judicial. Bueno, es de verdad de no creerse. Yo, fíjese, y estoy a punto de decir algo funable, cuando Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama comandaban el INE, ese bloque Córdoba encabezado por Córdoba, cuando menos, tenían una prueba, un hecho que luego se corroboraba en la ley. Aunque fuese desproporcionado, como la cancelación, por supuesto, de la candidatura de Félix Salgado y de Raúl Morón, que por 27,000 y 15,000 pesos les tumbaron su elección en 2021. Bueno, ese hecho de esos presuntos gastos de precampaña no reportados, ese hecho se avaló en la ley y se actuó en consecuencia con la pena máxima, totalmente desproporcionado e irracional, pero había una base jurídica. Ese era el nivel de la oposición en el INE. Ahora es el que como no me gustó el resultado, que como vi mucho azteca y mucho latinos, y entonces me tragué la idea del señor, el del bigotito, ¿cómo se llama? A la torre, en hechos, esta noche en hechos, no palabras. Bueno, como se tragaron esa mentira los del bloque Córdoba, sin pruebas, hechos, datos concretos, pidieron, fíjese nada más, la irresponsabilidad. Pidieron suspender, cancelar la elección judicial. Tremendo lo que sucedió ayer en el INE. Dice Moanrit Delgadillo, es momento de eliminar este órgano demasiado manipulable, empoderarlo con el voto popular y forzarlo a trabajar. Elección popular del INE. A ver quién
respalda. Lo vamos a fijar unos minutillos para ver cuántos likes recibe. Creo que no se puede fijar, mi querido Omelia, a ver si lo puedes agregar, pero me parece que es un sentimiento popular el que emite Moanrit. La democracia se construye a pesar del INE y no gracias al INE. Eso sin duda es un hecho concreto. Bueno, es lo que se dijo ayer. Y luego, por supuesto, hubo quien se sumó a esta narrativa golpista de intentar tumbar la elección judicial. Y fue la consejera, una de las consejeras integrantes del bloque Córdoba, quien argumentó el cómo sí, aunque no se tenga ni pruebas, hechos, ni nada técnico que configure una prueba plena para cancelar la elección judicial, hubo quien le buscó el cómo sí. Así fue. Nadie aquí hemos hablado de nulidades y lo cierto es que los argumentos que se han traído a la mesa tienen que ver con nulidades. Hemos hablado de declaración de validez, de la cual, por ejemplo, también se habla en el artículo 96, fracción 4 de la Constitución, y que dice expresamente que el Instituto Nacional Electoral declarará la validez de la elección y enviará sus resultados, en su caso, a la Sala Superior o al Pleno de la Suprema Corte. Por supuesto que implica que nosotros podemos determinar si se declara la validez o no. Es impensable que viendo irregularidades, de todas maneras, hagamos una declaratoria de validez. Lo cierto es que no vamos a encontrar precedentes de esto, porque esto es inédito, como muchas de las cosas que hemos visto en esta elección. Así es que no hay un pronunciamiento al respecto de qué requisitos se tienen que considerar para no hacer una declaratoria de validez. Ese es el punto concreto. Cuando se habla de determinancia, por ejemplo, se está hablando de nulidades y eso es algo que solamente puede revisar la autoridad jurisdiccional. Vamos, si nosotros viéramos aquí una causal de nulidad expresa que se está actualizando, por ejemplo, que no se hayan instalado más del 20% de las casillas en toda la elección nacional, eso nosotros no podríamos determinar la nulidad de la elección. Tendríamos que dar vista a la Sala Superior, por ejemplo, y en su caso proceder con los siguientes actos como la entrega de la constancia de mayoría. Por eso me parece que la postura del consejero Castillo es lo correcto, porque nosotros le avisamos a la Sala Superior que estamos viendo indicios de irregularidades. La Sala Superior es la única que tiene competencia para recabar todo el acervo probatorio, valorarlo y determinar si eso fue algo que pudo poner en juego la elección y que por lo tanto fue determinante en el resultado. Gracias, presidenta. Es peor aún, porque se habló de declarar no válida, o sea, inválida, la elección judicial. ¿Cuál es el efecto, señora Bonita? Usted dirá, bueno, Max, ¿cuál es la diferencia entre declarar válida o inválida y la nulidad de la elección? La nulidad de la elección tiene como efecto la repetición de la misma. Punto. O sea, declara nula una elección, pues se reinicia el proceso. Punto. En una primera instancia, la declaración de validez tiene como efecto la entrega de la constancia de mayoría, el papelito, el que te acredita como magistrada, magistrado, ministro, ministra. Bueno, dice la consejera Dania Rabel, que aunque se carece de las facultades, efectivamente, porque eso es en la democracia mexicana tenemos dos figuras. En la justicia electoral tenemos la figura administrativa, que es el INE, es decir, quien reparte los dineros, reparte el queso sobre cómo se va a organizar una elección, el que busca a los ciudadanos para que sean capacitadores, y luego también sean funcionarios de casilla, etcétera, etcétera, etcétera. Es la parte administrativa, la que le reparte la lana a los partidos políticos. Y hay, por supuesto, en la justicia electoral mexicana, la parte jurisdiccional, la que impone, la que ratifica las sanciones del INE, la que tumba
pues ya, con última palabra, la última palabra para tumbar candidaturas es el Tribunal Electoral, lo mismo partidos políticos, lo mismo, bueno, espero que eso quede claro, que hay dos figuras, la administrativa y la jurisdiccional. ¿Qué digo con esto? Que aun cuando se sabe que el efecto de declarar inválida la elección no suspende, no cancela la elección en sí misma, entonces es aún peor, porque lo que se pretendió ayer fue tildar a la elección judicial desde el INE sin pruebas plenas de lo que acusaban en el bloque Córdoba. Es decir, la calumnia, cuando no mancha, tizna. Eso fue. Simple y llanamente, eso fue lo que sucedió el día de ayer en el INE. Una vil y vulgar calumnia. Y ustedes dirán, pues ¿en contra de quién, mi Max? Pues en contra del pueblo, sin duda. En contra de la gente que salió a votar. Es, sin duda, de verdad, un descrédito, una sinvergüenza total lo que ayer sucedió en el Instituto Nacional Electoral. 5 versus 6, casi tumban la entrega de la constancia de mayoría a Hugo Aguilar, el ministro presidente indígena de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por poquito, señora bonita, un voto versus más de los 13 millones de votos que salimos a elegir libre y democráticamente el nuevo Poder Judicial. Un voto iba a tumbar esa voluntad popular. Pues ahí lo tiene. Y quien anda pregonando como los consejeros del INE, como algunos consejeros del INE, que esta es la elección judicial que ha herido de muerte a la República, es el señor Alito Moreno Cárdenas, que ya impugnó el resultado de la elección. Y no lo podemos permitir. La elección judicial ha herido de muerte a la República, a la división de poderes y a la democracia en México. Por ello, México no tiene dirección. ¿Y de qué va la impugnación de Alito Moreno si carece de interés jurídico? Claro, usted dirá, Max, ¿qué significa eso de interés jurídico? No hables como abogado, porque aparte, pues ni lo soy. Pero me junto con abogados y luego se nos pegan las mañas de hablar con estos tecnicismos. Carecer de interés jurídico significa que el PRI como partido no puede impugnar la elección judicial, porque usted recordará que la ley sí preveía que los partidos políticos no podían opinar ni meterse en esta elección judicial. Si los partidos políticos no se metieron antes, durante de la elección judicial, no deberían de poder meter su cucharota después de la elección, que es la etapa en la que estamos. Es decir, no tiene validez, no tiene interés jurídico, que sería que no tiene, pues, en palabras simples y llanas, es que no ande de chismoso, ese pleito no le interesa, ese pleito no es para él, que no se compre problemas. ¿Quién sí puede impugnar los resultados? Pues, por ejemplo, el señor Isaac de Paz, que andaba igual que el PRI, igual que algunos consejeros golpistas del INE, queriendo tildar a la elección judicial, con una cantalenta de golpe, del fraude, del acordeón. Él sí puede. ¿Tiene interés jurídico? Sí, porque él fue candidato, compitió y perdió. ¿Puede impugnar? Claro. Pues bueno, habrá que ver de qué va la impugnación del señor Isaac de Paz. Ya no supe, la verdad, si sí la va a hacer, porque primero, el lunes 2 de junio, dijo que sí, andaba muy chilito piquín, muy gallito, muy indignado, dijo que se iba en contra de la elección judicial, del resultado, de la voluntad del pueblo. Luego entendí que dijo que ya no, que aceptaba los resultados, pero luego volví a escuchar en otro espacio, ya de Lampa del periodismo, pues que siempre sí. Yo no sé en qué quedó,
Si usted sí sabe la historia, le busqué, usted me pidió que lo entrevistara, lo buscamos, ahí tengo la captura de pantalla, lo buscamos para entrevistarlo, no nos dio la entrevista, supongo que ahora que no sabemos si va a impugnar o no, pues si lo busco, no sé si me dé la entrevista, pero por lo pronto, ahí están los argumentos, ¿eh? Ahí están los argumentos de quien es, se supone, la autoridad electoral. Y mire, aunque Alito Moreno no tiene interés jurídico para, pues, impugnar esta elección, de esto va la impugnación de Alito Moreno, que ya adelantó cómo va, cuál es su plan para tumbar la elección judicial. Nuestra impugnación se basa en lo flagrante, en la mayor violación a los principios constitucionales, porque lejos de fortalecer el Estado de Derecho, este proceso consumó una imposición clara a todas luces desde el poder, desde el gobierno de Morena. Y quiero terminar, los llamados acordeones fueron parte de una estrategia ilegal, corrupta, perversa, pero sobre todo parte de una estrategia para quedarse con el Poder Judicial. Constituyeron propaganda encubierta, vulneró la libertad del voto y la equidad en la contienda. Y la intención fue muy clara: inducir el voto y beneficiar a los candidatos del régimen, a los candidatos de Morena. Dice Ana Lilia Ceballos Carrillo, con todo respeto, Máximo, pero eso que dices del doctor Isaac de Paz González siempre ha sido probo. Y sí sabemos la historia. Y qué bueno que no te dio la entrevista, porque estás mintiendo, dice Ana Lilia Ceballos Carrillo. Bueno, Ana Lilia, pues qué mal que no me dio la entrevista, porque primero lo quise entrevistar como candidato y ahora la verdad, pues yo no sé si valga la pena entrevistarlo porque, insisto, al día siguiente de la elección acusó de un fraude electoral, acusó de una operación a Morena, sin pruebas, sin datos, sin hechos, lo mismito que hicieron, que acabamos de ver que hicieron los consejeros electorales del INE, algunos, que acusaron, ahora lo veremos, una operación acordeón. ¿Pero qué cree? Que Isaac de Paz, como estos consejeros electorales, lo hicieron sin pruebas, ojo, sin videos, sin fotos, testimonios, facturas, narrativa cualquiera. De lengua me echo un taco, insisto. Pero decir que el pueblo es tonto, sugerir que el pueblo es manipulable, que aun cuando el PRI y el PAN despilfarra dinero en utilitarios, en comprar el voto, en cerdos, cochinos y marranos, el pueblo se sigue imponiendo con su voluntad, con la voluntad popular. Decir que un acordeón, fíjese, si con el PRI, insisto, dinero en efectivo, en efectivo, nada de acordeones, el PRI pierde. ¿Qué le hace pensar a usted que un trozo de papel iba a coaccionar, iba a cooptar el voto del pueblo? No, yo no. Pues yo no le falta el respeto al pueblo. Yo no. Y quien diga, mi querida Ana Lilia, porque nadie le ha faltado el respeto, al señor Isaac de Paz. Nadie. Si el señor de Paz dice que tiene elementos, pruebas para denunciar lo cometido, lo que según él fue una operación acordeón, yo voy a ser el primero en difundir primero su denuncia y luego los resultados de la misma. Quiero leer sus pruebas. Quiero ver qué documenta. No me vaya a salir como la señora Berta Xóchitl cuando quiso tumbar la elección de la presidenta Sheinbaum. Entregó, fíjese, más de 1,500 fojas para integrar su demanda. ¿Sabe qué eran? Eran recortes de periódico y entrevista. Prit, chicle, cola loca de todo hubo en esas hojas para tratar de tumbar la elección de la presidenta Sheinbaum. Recortes de periódicos y revistas. Si esas son las pruebas, de verdad que, pues, ¿dónde expiden los títulos de doctor en Derecho? Pues yo quiero ver la demanda, quiero ver la denuncia. Y quienes digan que fue un fraude,
quiero ver, les exijo pruebas. Pruebas documentadas, facturas, videos, testimonios. ¿Dónde están las bodegas? Fíjese como a Sandra Cuevas que le encontraron, ustedes lo recordarán, en la alcaldía, documentos, panfletos. En la alcaldía, Cuauhtémoc, le encontraron panfletos en contra de la presidenta Sheinbaum. En contra de la presidenta Sheinbaum. Videos documentados, secuencias completas. Y le cayó el contralor ahí a la alcaldía Cuauhtémoc. Bueno, pues mándeme las pruebas y aquí las publicamos. Con gusto. Nomás que no estén en la imaginación. Porque, fíjese, esa cantaleta del acordeón llegó al pleno del Consejo General del INE y así se esgrimió. Para entender el fenómeno del acordeón en estas elecciones judiciales, para el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, el efecto fue aún más grave que para las de Suprema Corte. En este caso se advierte la existencia de 43.231 casillas, esto es el 51.55% del total de casillas computadas, donde resultaron ganadoras absolutas las 5 candidaturas para el Tribunal de Disciplina Judicial que aparecieron en el multicitado acordeón. A nivel subnacional se observa que dicho comportamiento se reprodujo en absolutamente todas las entidades federativas, es decir, en el 100% de los estados el acordeón obtuvo el triunfo absoluto para la conformación de este nuevo tribunal. Por si esto fuera poco, la diferencia entre el quinto con la candidatura que obtuvo el sexto lugar en la elección fue de 1.886.688 votos. A lo anterior se puede agregar que en 22.925 casillas, es decir, un 27.21%, se votó por hasta 4 candidaturas de dicho acordeón y en 9.803, es decir, el 11.63%, se votó por hasta 3 candidaturas del acordeón, con lo que se tiene mayoría en dicho colegiado. Esto aquí equivale a decir, por inverosímil que parezca, que en el 90.39% de las casillas obtuvieron la mayoría de votos entre 3 y 5 candidaturas de dicho acordeón. Igualmente extraordinario que en las otras elecciones resulta que en 9 de cada 10 casillas la ciudadanía votó de forma idéntica en una boleta, que considerando que tenía hasta 5 votos posibles, 3 para mujeres y 2 para hombres de una lista de 38 candidaturas, y donde se podía marcar desde 0 hasta 5 los espacios, existía la cantidad de 174.420 combinaciones posibles. Aún así, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Es la cantaleta del acordeón, ¿eh? Pero sin pruebas, sin datos, sin hechos. Más allá, y sabrá Dios, el consejero Faz, ojalá nos hubiese especificado con qué acordeón comparó esos resultados. Yo publiqué el mío, y por lo menos el mío contemplaba pues candidatos diversos. Vi que otros personajes publicaron también sus acordeones. Bueno, hasta enfrente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se colgaron acordeones. ¿Con qué acordeón está comparando el consejero Faz los resultados electorales? El de Manuel Pedrero, por ejemplo, se hizo súper famoso. Súper famoso. El mío, a mí usted me hacía el favor de decirme, oye, pues fíjate que sí tomé tu sugerencia, sí tomé tu acordeón. Aunque yo jamás lo sugerí, efectivamente. Corrijo, preciso. Yo jamás sugerí que se votara por tal o cual. No. Yo publiqué en mis redes sociales, ni siquiera en el programa nos dio tiempo, publiqué el acordeón que un servidor iba a utilizar para ir a la urna y ese ocupé. Pues, dicen por acá, yo voté con acordeón, un acordeón que yo hice, pero había un comentario que decía, dice por acá, entonces, Clara Cornejo, ¿quién mandó a hacer esos acordeones? ¿Quién los pagó? ¿Quién los repartió? ¿Acaso no es suficiente eso como prueba? ¿Pero cuál?
¿Quién dijo eso? Esta Clara Cornejo. ¿Quién, Clara? Perdóname, ¿cuál? Yo vi cuando menos 4 versiones diferentes. ¿A cuál hacemos caso? Hoy en los estados, aquí en Ciudad de México, yo tuve conocimiento de cuando menos 4. Pero ¿cuál era el bueno? Deje usted eso. Está muy bien. Me encantan esas preguntas, estimada Clara, porque eso es lo que se tendría que responder en una investigación o en una demanda. Cualquiera de las dos. ¿Cuál de las dos se ha dado hasta este momento? Es que, insisto, cualquiera puede lanzar la piedra. Cualquiera puede lanzar la piedra. Ajá, pruébalo. Ya es lo único que estoy pidiendo. Que se pruebe esta narrativa de la... Pues que se pruebe, está muy bien. ¿Sí hubo acordeones? Sí hubo acordeones. Usted lo recordará, pues. No, no hay que taparnos los ojos tampoco. Hubo acordeones. El mío, uno de ellos, ahí, en ese paquete. ¿Dónde están las pruebas? Porque esa narrativa del acordeón estuvo a un voto, señora bonita, padre de familia, un voto de tumbar toda la elección judicial. O por lo menos, cuando menos, la entrega de la constancia de mayoría a 2 personajes claves de esta elección. A la ministra del Pueblo, Linia Batres, y a Hugo Aguilar Ortiz. Un voto por esa narrativa. Yo ahí se los dejo al costo, ¿eh? Yo ahí se los dejo al costo. Sigamos, por supuesto, analizando lo que sucede. Porque lo que sí fue, desde mi punto de vista, fue una elección transparente, muy transparente, donde el pueblo eligió. Y mire, así se dio el conteo, porque fue diferente en esta elección, pero así fue el conteo que terminó ayer y hoy en la entrega de la constancia de mayoría. Fíjese, ya le entregaron constancias a los ministros, a los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, a los nuevos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Faltan, por supuesto, los jueces de distrito y los magistrados de circuito. Así se están contando los votos. El primero eran los cómputos distritales de la primera elección del Poder Judicial. ¿Pero sabes cómo se realizarán? En la sede de cada consejo distrital se recibirán los paquetes electorales que hayan integrado las personas funcionarias en su casilla. Para las ranas, funcionariado electoral y personas supervisoras y capacitadoras electorales se encargue de contar cada uno de los Cada grupo tendrá diversos y constará de cada elección, revisará boleta por boleta y dictará los resultados de cada una. mientras que la segunda persona registrará los números de cada candidatura en el sistema de cómputos. Antes de guardar los resultados, se realizará una confirmación de información mediante una captura doble. Conforme se vayan generando los resultados de cada casilla seccional, las actas se firmarán y digitalizarán para su posterior publicación. Recuerda, el cómputo de votos iniciará por la elección de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, seguido de las magistraturas integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, las 2 magistraturas de la Sala Superior y las 5 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y por último, la de magistraturas de circuito y personas juzgadoras de distrito. El avance y resultados de cada uno de los cómputos distritales podrá conocerse en tiempo real en nuestra página cómputospj2025.ine.mx. Porque tu participación fortalece nuestra democracia. Fue Carla Humphrey, consejera electoral. Fue Carla Humphrey, consejera electoral, quien por supuesto habló de que en este INE, el presunto nuevo INE, no se permitirán prácticas autoritarias. Lo celebro, consejera, pues esa es su chamba, evitar que estas prácticas se den. Si hubieran hecho bien su trabajo, si no hubieran cancelado la repartición de acordeones en medio de la veda electoral, si lo hubieran anticipado, si se hubiera hecho en tiempo y forma, otra historia sería.
hablan de no permitir prácticas autoritarias, pues hubieran hecho su chamba, consejera Humphrey. Se hubieran puesto a chambear. Cobran mucho, detentan grandes salarios, grandes prestaciones, pero la de chambear, no, todo para el final. Entonces, ¿con qué cara vienen a hablar de evitar prácticas antidemocráticas si es su trabajo precisamente evitarlas? Localizarlas, ubicarlas, investigarlas y sancionarlas. Hagan su trabajo, consejera. No le echen la culpa al pueblo de México. Mira, así lo dijo Carla Humphrey. Muy bien, vamos. Que el mensaje sea claro. Esta autoridad no permitirá prácticas antidemocráticas que hasta hace poco creíamos desterradas de nuestras elecciones y que abiertamente desafían el orden constitucional y legal de la democracia. Dicha situación debe ser enfrentada por las autoridades competentes a efecto de que tomemos acciones eficaces encaminadas a desmontar las prácticas que vician el ejercicio y la materialización de los derechos. El proyecto alega adecuadamente que los casos referidos hacen presumir la comisión de conductas antijurídicas y violatorias a los principios de la función electoral, sobre todo el de certeza, y que al existir estas irregularidades detectadas en la etapa de cómputos, nos hacen arribar a la firme convicción de que resulta inviable sumar esos votos al cómputo nacional, pues se han detectado precisamente con estas inconsistencias y su carácter viciado y antijurídico impide a este órgano garante considerarlos en la agregación de los resultados finales. Aquí estamos frente a 818 casillas de 25 entidades federativas con un total de votación de 3.779.662 votos de un total de 116.866.197 votos. Y por supuesto que la presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral pues esgrimió comentarios similares, o mejor dicho, yo esgrimí comentarios similares porque ella habló antes, sobre esto que calificó como un acto de irresponsabilidad de esos consejeros que ayer quisieron por un voto, la elección judicial. Mire, esto fue lo que dijo, así tundió Guadalupe Tadei Zavala a los consejeros golpistas. Encontramos resistencias fuera, pero también dentro de este instituto. Hay que decirlo, y hay que decirlo con todas sus letras. Todavía el día de hoy, proponer a este consejo, con todo el respeto lo digo porque estamos en libertad de hacer cada quien nuestras propuestas, que la validez es un acto inmediato que deberá ocurrir a partir de esta definición de 818 casillas que no se podrán contabilizar. Me parece un acto incorrecto a todas luces, respondiendo a nuestras atribuciones. Desde ahorita digo, no acompaño esa propuesta porque me colocaría en el supuesto de no cumplimiento con las atribuciones y lo que juramos cuando tomamos este cargo. Intentar no declarar la validez de esta elección por 800 casillas que no está la certeza. No tenemos los dictámenes, la prisa, el tiempo nos lleva a declarar en un acuerdo este tipo de situaciones, reconocer una práctica que no convence a nadie y que por supuesto no debe de existir. Más irregularidades que son totalmente confiables, íntegras en su procedimiento. Poner en duda en este momento la integridad de cada uno de los pasos del proceso electoral me parece una situación extrema y lamentable. Tremendo, una situación extrema y lamentable. Dice por acá, leí a alguien que me decía, entonces ¿no crees la denuncia que hizo Paco Cruz, el periodista Paco Cruz, sobre que recibió un acordeón en su mano? Bueno, pues seguramente usted, yo, algunos compañeros habremos recibido acordeones.
en la calle en Ciudad de México los estaban repartiendo como volantes. ¿Sabe cuál es el tema? Que el INE canceló, prohibió ese tipo de prácticas en medio de la veda electoral. No lo hizo antes. Por lo tanto, ilegal no era. Lo que no está prohibido en la ley está permitido. Usted dirá, Max, entonces, ¿tú estás avalando la entrega de acordeones? Yo digo, señora Bonita, como le he venido repitiendo una y otra vez esta frase que me encanta, que la ley es la ley. Y ellos, el INE, estos que ahora acusan al pueblo de haber llevado una elección fraudulenta, porque acusan al pueblo, ¿eh? No dicen Morena, no dicen la presidenta. Hay algunos osados que sí que dicen que fue la presidenta. Y hay otros que dicen que fue Morena. Eso sí, sin pruebas. Bueno, ¿qué está diciendo el INE? Algunos consejeros del INE querían tumbar la elección por 800 casillas que mostraron alguna irregularidad. Y sobre el acordeón, bueno, pues si fueron ellos los que, por no prohibir su reparto, de facto avalaron la repartición de los mismos. Ahora, ese es un argumento técnico jurídico. El otro argumento, mi argumento, es no faltarle el respeto al pueblo. Es que si, insisto, y es la última vez que lo digo, si con el PRI, con el PAN, se reparten cerdos, cochinos y marranos para intentar cooptar el voto del pueblo, ¿usted cree, señora Bonita, jefe de familia, con todo respeto, se lo digo, al pueblo de México, ¿usted cree que el pueblo de México, por un trozo de papel, se le va a coaccionar el voto? ¿Que por un trozo de papel se le va a inducir el sentido del voto? ¿Usted de verdad lo cree? Yo no le falta el respeto a la gente, ni al pueblo. Yo no. Y allá, pues quienes quieran tildar al pueblo de tonto, pues ya saben lo que decía el presidente y yo comparto. Tonto, retonto, súper tonto, es aquel que piensa que el pueblo es tonto. Y bueno, pues, mire, así fue la entrega histórica de la constancia de mayoría, porque no lo lograron estos golpistas, estos 5 consejeros electorales se quedaron con las ganas y se le entregó así. Fíjese, Lorenzo Córdoba se retorcería como chinicuil si fuera presidente del INE al escuchar cómo se habla en mixteco en una lengua originaria de frente a él, en el INE, en ese INE racista y clasista que comandaba junto a Murayama y Edmundo Jacobo. Se hubiera retorcido. No descarto que haya visto la transmisión, se haya enterado, veremos qué dice más adelante, pero estoy convencido de que Lorenzo Córdoba sintió asco al escuchar el mixteco comentarse, compartirse en una entrega solemne, en una sesión solemne para darle a Hugo Aguilar, ministro indígena de la Suprema Corte, su constancia de mayoría. Así se dio este histórico hecho. Cuiraba, Hugo Aguilar. Hipirragüe, Huabe Natiamiju. Abel Avilé, Rejoy, Tulsavi Mixteco. Nimare ministro, Aguicahue, Vela Echi, Kitira, Baguerali Kiti, Nima ministro de la Corte. Ali Chiracá, Nisa Abela, Omerama Guarusiriame. Te saludo, Hugo Aguilar. Hoy es un día histórico. Un hermano indígena tiene la votación más alta para ser ministro de la Corte y por ello están en la gran responsabilidad de ser guía y mando, como dicen en mi pueblo rarámuri. Le pido al traductor intérprete, Germán Chanteño, a que pueda leernos en tu lengua materna, Yunsabi, mixteco, el mensaje que tiene la constancia que se te entrega. Adelante, Germán. Canónico inindona tata na nana nache tache nyalo talo nabali tabali nya baani kuni inindo nya vitirata shi yututunda tayani Hugo Aguilar Ortiz nya
Tashiña Instituto Nacional Electoral ña Ishioku Kibi Shaun Dikayo junio kwa kuya ubimil oko ñaku canon de Tashina Tutu INE diagonal CG 563 diagonal 2025 ñandegana tukundina kabina ya ishiyo ñako yubi kakashi chiñuna cha chiñu kanushi naña shin tacha kakana chiñu kundena bitira ñakuya kwa ubimil oko uña proceso electoral extraordinario kwa chiñu dukunako kakashi chiñunde judicial ñaku federación machinu tutu INE diagonal C G 564 diagonal 2025 ñakandgana sha tukundina yubi nako kumi nu ña que tutu ñande judicial ñaku federación si ñabashi nu ñaka tutu kumishiko ushikumi kumishiko shaun i kumishiko shaun ubi kuba bashinu tutu kanuni tukundi na yubi CPEUM Sara dutana shiña tutu kumi ciento kumishiko ushikumi ciento oko ushikumi bashinu ña kunani ley general de instituciones y procedimientos electorales shiña kututu ubindiku unindiku shiña unandiku ñaku bashi disama kuaña bitutu CPEUM dukuña bashinu de judicial ketanu tutu diario oficial de la federación kibishaun dika kwayo septiembre ñakuya ubimil okokumi keta tutu bitin tutu ndigana kwa ta Hugo Aguilar Ortiz tashina keta kura kakarashiña chiño ta chiño kanu ñabe kukanu ñande tukundiñu sha tayachishiyo ba ña chikañunde keton sha ku ba tasa basa ba ko kibi inyu shina yubi ba kaku shiña ñatiu chiño ba ko shi tukundi naña shina cha ñaku ñu kanuche ñuche ña kibi shaundika yo junio kuya ubimil oko dika viña ña licenciada Guadalupe Tadei Zavala dika viña doctora Claudia Arlet Espino Yani Ani Aquí está esta. Hacemos para acá. Gracias. Es histórico, señora Bonita. Es histórico. Así fue la entrega de la constancia de mayoría y leída en su lengua natal, en mixteco, del presidente, el nuevo presidente, ministro indígena electo para llevar las riendas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicen en el chat de esta transmisión, ¿qué diría Lorenzo Córdoba sobre que se hable en una lengua originaria en el pleno del Consejo General del INE? Ya sabemos qué diría. Aquí un recordatorio. Los de los pueblos indígenas, cabrón, sí. Eso, carajo. No mames, cabrón. No, hay que escribir, ¿te acuerdas? O sea, de veras, unas crónicas marcianas desde el INE, cabrón. Sí. No, haciéndole al nuevo Ray Bradbury Rey. No, exacto. Y Ray Bradbury Reloaded. No, mami, cabrón. Es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa, hasta esto, cabrón, que es, a ver, güey, había una, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, que me decía, yo, jefe, gran nación chichimeca,
tengo Guanajuato. Yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Cuando te estoy diciendo, tú vas a decir, es que este güey, yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames, dio mucho llanero solitario, cabrón, con eso de toro, cabrón, no mames, cabrón, o sea, no mames, no faltó decir. Pues que nunca más vuelva a haber un racista, clasista, xenófobo en la presidencia del Instituto Nacional Electoral, que nunca más el pueblo vuelva a permitir que estos indeseables de la vida pública vuelvan a ostentar el poder público. Nunca más, señora bonita, padre de familia, un racista en el poder. Así, la historia juzga a Lorenzo, lo pone en su lugar y hoy tenemos orgullosamente el primer ministro presidente indígena de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el siglo XXI, emanado de su voto, ese que quieren tumbar consejeros y algunos que han despotricado en contra de la elección judicial. Mire, a esto se comprometió Hugo Aguilar Ortiz, presidente indígena de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al asumir su cargo. Así lo dijo ayer en el Consejo General del INE. Hermanas y hermanos, en este momento histórico, estimo importante señalar que tendremos una Suprema Corte de Justicia guiada por los principios del Estado de Derecho, del pluralismo jurídico y el acceso pleno a la justicia. Así lo garantiza la nueva conformación de la Suprema Corte, pues tiene una integración democrática, pluricultural, paritaria y profesional. He conversado con mis hermanos y hermanas que vamos a integrar la Suprema Corte y puedo afirmar que sus historias de lucha, su ejercicio profesional y su compromiso con nuestro país y en particular con las causas sociales será la base del nuevo rostro de la justicia en México. Aprovecho para convocar a todas y todos quienes conforman el Poder Judicial para que se sumen a esta nueva etapa de la justicia, una etapa donde la honestidad, la transparencia, la pluriculturalidad, la diversidad y la igualdad sustantiva serán nuestros objetivos centrales. Una etapa donde la corrupción, el nepotismo, la discriminación, el clasismo no tendrán lugar. A todos los sectores de nuestro país les expreso que trabajaremos en forma decidida y comprometida para el nuevo Poder Judicial que garantice y otorgue certeza y seguridad jurídica a todos, que actúe con pleno respeto a sus derechos, al medio ambiente, a la perspectiva de género y a la pluriculturalidad de la nación. La Suprema Corte será guardián de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de su texto, de su espíritu, fortalecido en los últimos años con un enfoque social y pluricultural. México está cambiando. La reforma judicial se inscribe en este contexto de cambios profundos, sustentado en un diagnóstico compartido por todos en que la justicia no debe ser un privilegio, sino un derecho. Por ello, reitero mi petición de un voto de confianza para la nueva Suprema Corte y el nuevo Poder Judicial. Vamos a construir una justicia para todas y para todos. Finalmente, a nombre de los pueblos indígenas y afromexicanos de nuestro país, permítame expresar mi agradecimiento a este Instituto Nacional Electoral por el trato digno que hoy estamos recibiendo. Ha quedado atrás la etapa en la que nuestra palabra, nuestras peticiones e incluso nuestra sola presencia era motivo de escarnio y de discriminación en estas mismas instituciones. Gracias por todo ello. La historia de México no se explica sin la participación de los pueblos indígenas y afromexicanos en los distintos momentos de transformación. El proceso electoral que estamos terminando no fue la excepción.
Estoy seguro que es el inicio de la plena inclusión de los pueblos indígenas y afromexicanos en la vida pública de nuestro país, pues solo así lograremos un México verdaderamente pluricultural, basado en la grandeza de dichos pueblos, como lo reconoce y mandata la Constitución Federal. Eso también será un acto de justicia. Muchas gracias, consejeras y consejeros. Muchas gracias a todos por dispensarme su atención. Kutavisano Takamane. ¿A poco no se le llena de emoción el corazón cuando Hugo Aguilar dice gracias por tratarnos con dignidad en esta institución que en el pasado ocupó nuestras palabras para burlarse de nosotros? La historia juzga y yo creo que ya juzgó al Lencho y juzgará, por supuesto, juzgará a quienes hoy pretenden tildar a esta elección de una elección manipulada, amañada, que pues coaccionó la voluntad popular. Enhorabuena por el ministro Hugo Aguilar. Y mire, fue la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Ramírez, quien en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum mostró su solidaridad al ministro presidente indígena de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues como usted lo sabe, en días recientes, ayer y hoy, desde que fue electo en las urnas, ha sido objeto de una campaña pues muy racista y muy clasista en su contra. Mire, así lo dijo Rosa Isela. Pues que el pueblo de México lo apoya, que el gobierno de México también, que estamos muy orgullosos de él, de su trayectoria, y que no haga caso de la discriminación que algunos tienen con respecto a muchos de nosotros, que pues siempre sufrimos de clasismo, de racismo, pero que el pueblo de México es sabio y que finalmente pues el pueblo de México decidió con su voto hacerlo ministro, el primer ministro pues de la época contemporánea que tiene un origen indígena. Entonces estamos muy orgullosos de él y de todo lo que decidió el pueblo, pues eso es lo que nos toca respetar, y que pues al tiempo pues va avanzando la inclusión del pueblo de México con sus decisiones. Así que pues estamos muy orgullosos, que no haga caso de tanta maledicencia, y pues los pueblos originarios son nuestra historia, es el legado de nuestros antepasados, todo lo que estamos viviendo. Así que a él, a su familia, a todos los que votamos por él, pues muchas felicidades. Enhorabuena a Hugo Aguilar. Enhorabuena, ahí está el respaldo del Estado mexicano. Inclusive, mire, dato curioso, dice Rosa Isela, a los que votamos por él. Rosa Isela votó por Hugo Aguilar. Rosa Isela, claro, un voto en la democracia mexicana vale lo mismo el de un secretario de Estado que el del más humilde campesino. Pero sí que es, por supuesto, anecdótico, cuando menos, que la secretaria de Gobernación haya votado por Hugo Aguilar Ortiz. Expresiones racistas, clasistas y xenófobas se han dado, por supuesto, desde que se presentó el resultado preliminar, por supuesto, de la elección judicial. Mire, es el caso del señor Marieto Ponce, quien en sus redes sociales, perdóneme que le muestre esto, solo es que hay que seguir ilustrando el rostro de la oposición, mi querido Meli. Es el señor Marieto Ponce. No le voy a leer el mensaje, pero usted contéstele en este chat. Es más, le invito a que tome una captura de pantalla en este momento y luego en un tuit le ponga, oiga, racista, clasista, bueno, torombolo. ¿Cómo se le ocurre, si vivimos en medio de una dictadura, hablarle así al presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
es la dictadura. Qué extraña dictadura la que vive México, donde se le puede decir de verdad este tamaño de improperio que solo habla de la limitación intelectual de quienes los esgrimen. Tremendo torombolo, sin duda, señora bonita, padre de familia. Bueno, pues es lo dicho, por supuesto, en esta elección judicial, estas expresiones de las cuales la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, dijo que el respaldo del Estado mexicano está con el abogado Hugo Aguilar, quien ya es presidente indígena electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, hay quienes no solo se han limitado en decir expresiones racistas, hay quienes también han dicho expresiones clasistas y misóginas, ya no solo en contra de Hugo Aguilar, de la elección, sino también de la presidenta Sheinbaum. Le pido discreción con el siguiente video. El INE avala fraude electoral, quedando en ridículo mundial. El consejero Arturo Castillo pidió que se anulara la elección por los acordeones. El hecho es tan grave, el INE validó a candidatos narcoterroristas y ahora todo el gobierno de México es un gobierno aliado con el crimen. Vivimos la elección más fraudulenta de la historia de México. Total opacidad y violaciones en cada paso del proceso. El lunes 16, la ilegítima vuela a Canadá, donde sostendrá una conversación con el presidente de los Estados Unidos. El haber validado la elección con tal apresuramiento deja muy mal parada porque no podrá negociar y está en total desventaja. Su gobierno ya es un gobierno completamente espurio que está aliado con el eje del mal. Es importante que sepas que el INE ha cometido un delito federal al violar suspensiones de amparo que ordenaban el paro de esta elección. No tendrá manera de exigir o de negociar absolutamente nada. Irá a que le lean la cartilla y a decir, sí, señor Trump, y eso, si le va bien, porque tal vez la dejen afuera de la puerta porque le van a decir que los Estados Unidos no negocian con terroristas. Aquí en México ya estamos hasta la madre y el 6 de julio, 10 a.m., nos vamos todo México a unir en el Ángel de la Independencia. Ahí te esperamos. Esto para y para ya. Yo soy Ayo de Camino Florido. Chiwi, chiwi. Pues ya confirmamos nuestra asistencia, ¿verdad, mi querido Meli? El 6 de julio, ahí nos vemos. Vamos a ir a documentar. Ojalá nos encontremos a este señor Ayo López Vital en esta marcha que ha convocado. Es el del algoritmo, efectivamente, es el del algoritmo. Lo vamos a ir a buscar a ver si nos regala una entrevista. Ya sabe que a nosotros nos encanta entrevistar a lo mejor, a los más intelectuales, los más sesudos, los de un discurso robusto, documentado, nada misógino, nada clasista, nada racista, nada lleno de verborrea. A nosotros, pura finura entrevistamos. Vamos a ver si nos regala el señor Trump, este señor, ¿cómo se llamaba? Ayo López Millán, algo así. A ver si nos regala una entrevista. Ni se aguantó la risa del tigui. Es que... Pero bueno, ya confirmamos nuestra asistencia el próximo 6 de julio. Ahí nos verá mi querido Omeli y un servidor. Estaremos por allá documentando lo que el tigui tenga que decir.